paciente terminal que es tratado por un médico que luego de hacerle varios exámenes no logra determinar el diagnóstico acertado de este paciente. Él desconoce la causa de la enfermedad de su paciente. Aquel enfermo estará perdido. El médico podrá tratar la fiebre y los dolores paliativos y darle tal vez un poco de consuelo físico, pero aquel hombre, sin duda alguna, no tendrá ninguna esperanza y al final será visitado por la muerte inevitablemente. Una precisa intervención y un correcto diagnóstico traen no solo sanidad a los dolores físicos, sino que traen un verdadero consuelo, traen vida. Y esta afirmación es aún mayor para nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, y es el propósito del sermón en esta mañana. Yo les invito a que me acompañen en sus Biblias al texto base del sermón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Leo para ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Con base en el texto que acabamos de leer, pretendo, amados hermanos míos, ser instrumento del Señor hoy para reconfortarles. Es mi oración que nosotros todos hoy salgamos animados al tener presente que un verdadero consuelo proviene a los creyentes, a nosotros, cuando a pesar de nuestras circunstancias tenemos un claro diagnóstico de lo que es nuestra verdadera tribulación y de cuán valiosa y firme es la verdadera esperanza de vida eterna, lo repito. Mi deseo es que salgamos animados el día de hoy al tener claro que el verdadero consuelo proviene a los creyentes cuando a pesar de nuestras circunstancias entendemos cuál es nuestra verdadera tribulación y cuán valiosa y firme es nuestra verdadera esperanza de vida eterna. Y para llegar a esta verdad, en el desarrollo del sermón de hoy, veremos cómo es el mismo Dios, el Padre, que con base en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos consuela a través de su Espíritu Santo, con un consuelo mayor que lo que el mundo o nuestros corazones podría esperar u ofrecernos. Dividiremos el sermón que he titulado Un verdadero consuelo en 3 puntos. Un verdadero consuelo es dado por aquel que es llamado Dios de toda consolación. Un verdadero consuelo es dado a aquellos que reconocen su verdadera tribulación. Y por último, un verdadero consuelo es dado por los que verdaderamente han sido consolados. Así que arranquemos con nuestro primer punto. Un verdadero consuelo es dado por aquel que es llamado Dios de toda consolación. Nuestro primer versículo del texto base, el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cómo ser consolados por alguien a quien no conocemos? ¿Imaginan, algunos de ustedes imagina a su hijo corriendo a un extraño luego de haberse caído, haber sido herido? Imaginen, algunos de ustedes, que al nacer su hijo, por fuerza mayor, ustedes son separados de sus hijos. Él, su hijo, no lo conoce, nunca lo ha visto usted, no lo conoce de vista. ¿Cómo podría él, en medio de la aflicción, correr hacia usted para que le consuele? Él nunca lo ha visto, él no lo conoce. Y aunque usted estuviese al frente de él no podría correr a usted para que le consuele. Mis hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos hace un énfasis precioso acá. Bendito sea el Dios, es una verdad preciosa que nos dice que nuestro Dios es el absolutamente otro. Él es inmensamente inmensurable. Él es santo, 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 perfectamente bueno, inalcanzable por hombre u obra humana. Él está tan lejos de nuestra imperfección, tan alejado de nuestra pequeñez, tan distante de nosotros, que ninguno de nosotros podría buscarle. Nadie podría comparársele. No hay nadie que podría ni siquiera instruirle al Señor. Él es el Dios trascendente, cuyos caminos son tan altos,
más altos que los nuestros, insondables son para nosotros. Él es absolutamente otro. Él es el Dios al que ninguno de nosotros podría jamás alcanzar. Y por ser Dios, es el único digno de alabanza. Pero no solo podemos, sino que debemos exclamar, bendito sea el Dios, alabado sea Dios. Y acá está el precioso énfasis que les mencionaba. Pablo nos muestra que sí, Él es trascendente, inalcanzable por nosotros. Y en el Evangelio de Juan nos dice que nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo podemos entonces nosotros correr a Él para que nos consuele si no lo hemos visto? Bendito sea Dios, porque el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. Este Dios inalcanzable para nosotros es también inmanente. Él es cercano a los que ama. Él ha venido a nuestro encuentro. Él nos ha llamado por nuestro nombre. Él se ha manifestado a nosotros y nos ha ofrecido su perdón. A Él le ha placido salvar pecadores. A Él le ha placido amarnos y traer consuelo a nuestra vida. ¿Existe acaso alguien más digno de alabanza que aquel que envió a su único Hijo para adoptarnos como sus hijos y ser nuestro Padre? Pablo nos recuerda que nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de aquel que es nuestro amo, a quien nosotros le servimos. Y si el Padre de aquel a quien nosotros le servimos, de quien nosotros somos esclavos, es nuestro Padre, entonces ya no somos llamados siervos, sino amigos. Ya no comemos en la calle, sino tenemos un lugar a la mesa de nuestro dueño. Ya no recibimos salario, sino que somos coherederos. Y si somos coherederos, somos hermanos, hermanos de nuestro Señor. Y si somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo, entonces su Padre, el Dios todopoderoso, grande y majestuoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios alfa y omega, principio y fin, el creador que fijó los cielos y el firmamento, el que pone el sol y la luna, al que le obedecen las estrellas cuando las llama por su nombre, este mismo Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, si es su Padre, también entonces es nuestro Padre. Bendito sea nuestro Dios, que no solamente es nuestro Padre, sino Padre de misericordias, porque no hemos recibido, hermanos, lo que merecíamos. Merecíamos ser tratados como pecadores, malditos de este mundo. Estábamos en enemistad con Él a causa de nuestra maldad. Preferimos adorar la creación en vez de al Creador. Nos desviamos a una sola y no le adoramos como a Dios, como nos dice la Escritura, sino que nos hicimos inútiles. Profesando ser sabios, nos hicimos necios y andábamos errantes y moribundos en este mundo, obrando todo lo que nuestra carne nos pedía que hiciéramos. Merecíamos ser juzgados por causa de nuestro pecado. Malditos debíamos ser tratados. Pero a Él le plació amarnos. Nuestro Padre de misericordias se complació en salvar pecadores. Y no le bastó con solo salvarnos y hacernos sus hijos, sino que también nos guía cada día. Va junto a nosotros, nos toma de su diestra poderosa y nos conduce por sendas de rectitud. Bendito sea Dios, bendito sea el Dios de toda consolación, dice nuestro texto, que no nos salvó para dejarnos a nuestra deriva y a nuestra voluntad, sino que nos salvó para llevarnos a su gloria, porque nos enseña la Biblia que a los que Él predestinó, a esos también llamó, y a los que Él llamó, a esos también justificó, y a los que esos justificó, también glorificó. El Dios de toda consolación que nos habla la Escritura aquí es el mismo Paracleto, que quiere decir alguien que se pone al lado de los suyos, que camina junto a Él, que anda con Él. Él es el que nos acompaña, el que nos lleva en este peregrinaje. Es su Espíritu Santo, el Santo Consolador, por medio del cual nosotros podemos clamar Abba, que quiere decir Padre. Lo que Pablo nos está diciendo acá, hermanos, es que es Dios el que vino a él, a Pablo, a través de su Espíritu Santo, y que es el Espíritu Santo el que le ha acompañado a él, a Pablo, en medio de sus aflicciones y tribulaciones, y que es Él el que le ha fortalecido,
el que le ha enseñado paciencia, el que le ha permitido seguir y continuar con la carrera, el que le ha permitido caminar sin cansancio, el que le ha permitido correr hacia la meta gloriosa. Es este Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, y su Espíritu Santo, el que acompañaba a Pablo y del que él habla y al que él alaba en este versículo. Qué maravilloso misterio. La Trinidad, hermanos. Pablo dice, bendito sea el Dios. Nos está hablando en singular, uno solo. Pero vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios, pero tres personas que son Dios eternamente. Bendito sea nuestro Dios. Dios trascendente, cuyos atributos son nuestra garantía de que podemos creer en sus promesas. Porque ¿cómo no creer en aquel que no cambia y que no miente? ¿Cómo no creer en Él? Es un Dios trascendente, pero el Dios inmanente que ha venido al mundo a vivir la vida que nosotros debíamos vivir, para morir como nosotros debíamos morir, y pagar los pecados que nosotros debíamos pagar, en vez de la condena que nosotros debíamos sufrir. Dios presente que permanece a nuestro lado hasta el fin de los tiempos, a través de su Espíritu Santo, que no es una fuerza, no es una cosa, no es un poder. Es el mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad, que nos conduce a toda verdad y por medio del cual podemos reconocer que Dios es nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque también nos dice la Biblia que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es a través de su Espíritu Santo. No solo tenemos a Cristo, que en su obra nos justifica para ser adoptados por Dios como sus hijos, sino que nos ha dejado un Consolador que sondea nuestros corazones y nos conoce mejor que cada uno de nosotros mismos. Él es el único capaz de darnos a nosotros, amados hermanos, un verdadero diagnóstico de lo que en verdad nos aqueja. Dice la Escritura, ¿quién de los hombres sabe cuáles son las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Él es, nos dice el Evangelio de Juan, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre ha enviado en su nombre, en el nombre de Jesús. Un Consolador que refleja, según nos dice Pablo en Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros podríamos tratar de consolar a alguien, pero si nosotros no conocemos la verdad ni le amamos, no podríamos consolarle. Solo Dios, que es amor, puede consolarnos en verdad. Solo Él puede darle descanso al cargado y al trabajado. Solo Él puede dar un verdadero consuelo, un consolador fiel. Nosotros, hermanos, les fallaremos a nuestros amados. Yo les fallaré a ustedes me fallarán a mí. Pero nuestro Señor Jesús jamás nos fallará. Él nos ha prometido estar con nosotros, al lado de nosotros, junto a nosotros, hasta el fin del mundo. ¿Y cómo ha de estarlo si no es a través de su Espíritu Santo? Él es fiel a sus promesas, fiel a su palabra, Él es fiel a su nombre. Es un consolador incansable. La Escritura nos enseña que Dios nunca se cansa, que jamás ha dejado de obrar. Él no se cansa de perdonar a sus hijos. Nosotros, tratando de consolar a aquel personaje inconsolable, podríamos llegar a cansarnos al ver que Él no quiere, que no quiere ser consolado. Pero el Señor no se cansa de sostenernos. Él no se cansa de levantarnos cuando caemos en pecado. Él no se cansa de ir a nuestro lado. Él permanece a los lados de los suyos para consolarles. Oh bendito Señor, oh bendito Dios, que como nos dice Pablo en el mismo capítulo 1 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 21, versículos 21 y 22, es el mismo Dios que nos confirma y nos unió con Cristo, el que también nos selló y nos dio al Espíritu Santo como garantía. ¿Qué garantía? ¿Cuál es esa garantía de la que nos habla Pablo? La garantía que nos dice Pablo en el capítulo 5, versículo 5, es la garantía de que hemos sido preparados por Dios para tener aflicciones. Óiganlo bien, hermanos. Hemos sido preparados por Dios para tener aflicciones, sí. Pero también el mismo Dios nos ha dejado a su Espíritu Santo para salir victoriosos hasta el día de su regreso. Y esto nos conecta
con nuestro segundo punto, en el versículo 4. Un verdadero consuelo es dado a aquellos que reconocen su verdadera tribulación. Nuestro versículo 4, la primera parte dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. A muchos de nosotros nos adoctrinaron por tanto tiempo que aún hoy, de modo inconsciente, cuando escuchamos la palabra tribulación, pensamos en enfermedad o en crisis financiera o en un desamor. Le preguntas a alguien, a un hermano de esos que se congregan en una iglesia parecida a esas, ¿cómo estás? Y él te dirá, hermano, en un desierto, ore por mí. Somos como aquel pueblo infiel, hermanos, que habiendo sido liberados por Dios, con despliegue de poder y majestad, habiendo visto milagros que ninguno de nosotros hemos visto hoy en día, habiendo visto el Nilo convertirse en sangre, las plagas, los hijos de los egipcios morir, habiendo visto abrirse el mar en dos, luego caminando con el Señor, se quejan y se olvidan de todo lo que ha hecho el Señor. Fueron alimentados por maná, literalmente cayó pan del cielo. ¿Alguno de ustedes ha visto en su vida caer literalmente el pan del cielo? Fueron saciados de su sed con agua que brotó de una roca, literalmente. ¿Alguno de ustedes ha golpeado una roca y le ha salido agua? Somos tan ligeros, tan cortos de memoria para leer la historia o para recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Hemos meditado alguna vez en tan preciosos eventos que hizo el Señor? Ellos también tenían a Dios, al Dios que los acompañaba. Una columna de fuego en la noche y una nube en el día, que se movía con ellos. Y cuando ellos paraban, esa columna también paraba y esa nube también paraba. Y sin embargo, ellos se quejaron contra Moisés. Y esto no es mitología, no es cuento de niños. El Éxodo es un libro histórico, son hechos reales. Para nosotros y para ellos, hoy, para nosotros hoy es lo mismo que para ellos fue eventos habituales. Se habituaron de ver cómo obraba el Señor. Se hastiaron de comer literalmente de la mano de Dios. Sus ojos estaban puestos en lo terrenal, en lo material. Como aquellos que se acercaron al Señor por glotones, luego de haberle visto multiplicar los alimentos. Sus ojos estaban en las riquezas de este mundo, porque su corazón acumulaba tesoros en este mundo temporal, donde todo será destruido. ¿En verdad son estas las tribulaciones, hermanos? El tener una enfermedad, el tener un problema financiero, un problema sentimental, ¿es la verdadera aflicción? Los acontecimientos y las enseñanzas que encontramos en el Evangelio según Juan, capítulos 13 al 15, son las llamadas enseñanzas del aposento alto. Y aquí se nos revelan promesas tan conmovedoras y tan poderosas de las Escrituras que Jesús le dio a sus discípulos antes de ser traicionado y que también pertenecen a nosotros y son herencia de cada creyente en Cristo. Los discípulos en el aposento alto estaban entristecidos porque el Señor, el que había caminado junto a ellos 3 años, se iba a ir. Ellos pensaban que se iban a quedar solos. Y el Señor les dice que les iba a preparar moradas eternas. Reflexionemos un momento. Son la base de nuestra esperanza, las calles de oro o las moradas eternas. ¿Son la base de nuestra esperanza eso? ¿El mar de cristal? Hermanos, el cielo no es el cielo sin el Señor. El cielo no es el cielo por lo que haya en el cielo, sino por quien está en el cielo. Por eso podemos decir hoy con seguridad que aquellos que rechazan al Señor y desean el cielo sin el Dios del cielo, al final de sus vidas se les concederá lo que desean, estar en el infierno, lejos de la comunión de Dios. Porque ¿qué podría hacer un ateo en el cielo con aquel Dios que él aborrece? El Señor les dice a sus discípulos que en la casa de su Padre, nuestro Padre, hay morada para ellos. Y acá nos volvemos a enfocar en el Padre, porque el verdadero consuelo se da entre la relación de padre e hijo. Aquel que no es nuestro hermano, que no es hijo de Dios, no será consolado y no puede ser consolado. Por eso si nosotros hoy pensamos que la tribulación es lo referente a lo terrenal,
Tendríamos que afirmar hoy, como muchos católicos dicen, que el infierno es aquí y ahora. Y tendríamos que decir que la Escritura se refiere a eso cuando habla del infierno como aquel lugar donde habrá llanto y dolor. Y tendríamos también que decir que en el cielo, cuando se refiere a que no habrá llanto ni dolor, quiere decir únicamente que no habrá enfermedad ni problemas financieros. Cuando en verdad nosotros sabemos que en el infierno será el lugar de eterno tormento para aquellos incrédulos que sufrirán de la mano de Dios su ira, sufrirán el castigo por sus pecados. Y en el cielo no habrá tribulación, porque el pecado no existirá jamás y no seremos afligidos por él. Lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos en el aposento alto es que crean en Dios y crean en Él, porque así puede ser correcta su esperanza, la de estar en eterna y perfecta comunión con Él. Hermanos, si nuestra esperanza es tener una casa en el aire, entonces digámosle a aquel moribundo con el que empezamos el sermón, que esté tranquilo, que a pesar de que va a morir le vamos a regalar una casa. O digámosle a aquel que ha perdido un ser querido, que tenga esperanza, porque le vamos a regalar un carro. Los discípulos estaban tristes porque pensaban que se iban a quedar solos, pero el Señor les promete al Espíritu Santo. Él les dice que rogará a su Padre, a nuestro Padre, y Él les dará otro consolador. Este otro se refiere a otro igual. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el que los acompañó, el mismo Cristo que estuvo con ellos, el mismo Espíritu Santo que el Señor les promete acá, el mismo que estaría con ellos hasta el fin para consolarles en medio de sus tribulaciones. En este mundo tendremos tribulaciones, nos dice el Señor, nos afirma el Señor, pero nos dice que nos alegremos porque Él ha vencido el mundo. ¿Acaso lo que nos ha concedido el Señor es lo que el Evangelio de la Prosperidad ofrece? Reflexionemos. Yo me pregunto y les pregunto, si nuestras tribulaciones son la enfermedad, la crisis financiera o los desamores, ¿qué entonces fue lo que venció nuestro Señor? En este mundo tendremos aflicciones, pero si estas aflicciones son cosas materiales o terrenales o físicas únicamente, y el Señor venció, entonces tenemos una contradicción. Porque, ¿por qué seguimos enfermando? ¿Por qué seguimos teniendo problemas financieros? ¿Por qué seguimos teniendo necesidades físicas? ¿Por qué seguimos teniendo aflicciones emocionales? Ayúdenme a entender esto. ¿Cómo es que nuestro Señor Cristo venció, pero nos dice que tendremos aflicciones? ¿Qué nos diferencia entonces del mundo? Porque el incrédulo, el ateo, también enferma, también tiene crisis financieras, también tiene problemas físicos. Hermanos, en el Sermón del Monte el Señor nos dice, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Acaso nos dice aquí, dichosos los que lloran por el dolor de su enfermedad, porque serán sanados de su enfermedad? ¿O nos dice, dichosos los que lloran de su escasez económica, porque serán consolados con un baloto? ¿O dichosos los que lloran por no tener trabajo, porque serán consolados con un puesto de alta gerencia? Pablo se refiere aquí, en nuestro texto base, a los hermanos que están pasando tribulación como las que Él ha pasado, las mismas que Cristo nuestro Señor pasó y sufrió. El versículo 5 de nuestro texto nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, lo repito, de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La palabra aflicción usada aquí por Pablo en el griego quiere decir, es la misma tripsis, que quiere decir presión física abrumadora, de gran peso. Y para ilustrarles un poco, en la antigua Inglaterra, para castigar a una persona que estaba condenada, para hacerle confesar sus delitos, lo acostaban y le ponían un peso sobre el pecho y le obligaban a confesar sus delitos. Y si él se negaba, le iban poniendo más peso y más peso y más peso, hasta que literalmente sus pulmones se aplastaban y no podía respirar. Era tanto el peso que moría aquel hombre. Nuestros enemigos son nuestra carne, el mundo y el diablo.
Cuando el peso de nuestros pecados nos aplasta de tal forma, sentimos como David, que nuestro cuerpo y nuestros huesos son carcomidos. Nuestro cuerpo, a causa de la enfermedad, a causa del pecado. Esta misma carga es la que nos relata Cristiano en el libro El Progreso del Peregrino, la misma que él deja cuando llega a la cruz de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos conduce al arrepentimiento, y no solo de conversión, sino al arrepentimiento diario como hijos de Dios, nos ayuda a liberarnos de esa carga, a entregar esa carga pesada que aflige nuestro corazón. Sí, hermanos, muchas veces la enfermedad física es a causa de nuestro pecado, pero no con eso puedo generalizar y decir que todos los que están enfermos están en pecado. Lo que quiero destacar con el ejemplo del rey David es que es la tribulación como resultado del pecado, no la enfermedad en sí misma. Nuestro Señor no pecó, fue tentado en todo, pero no pecó. Sin embargo, sí padeció por el pecado, por nuestro pecado. Fue llevado como maldito a la cruz, herido por nuestras transgresiones, cargó con el peso del justo juicio que nos tocaba a nosotros, lo que nosotros debíamos padecer. Pablo lo que nos hace referencia principalmente aquí es a los otros dos enemigos, el mundo y el diablo. La tribulación en toda la Escritura se refiere a persecución. Pablo, los apóstoles y los primeros discípulos se encontraban en constante persecución por una sola razón, a causa de Cristo. Fue tal su tribulación que nos dice aquí el texto que sintieron morir. Dice el versículo 8 de nuestro texto que fue tan grande la persecución que perdieron la esperanza de salir con vida de esa persecución sufrida en Asia. Perdieron la esperanza de salir con vida, pero no perdieron la esperanza de la vida eterna. Cuando el Señor nos dice que en este mundo tendremos aflicción, no se desconecta de cuando nos dice que seremos entregados a tribulación, arrojados a las cárceles, puestos a comparecer ante tribunales, gobernantes y jueces. Pero también somos atribulados cuando somos perseguidos por el diablo mismo. Y no estoy aquí alentándolos a buscar espíritus en todo lado y andar reprendiéndolos. Pablo en el mismo capítulo 12 de esta carta nos reafirma que la tribulación no se refiere a un problema físico. A Pablo le es enviado un emisario de Satanás, un aguijón, que para muchos es una enfermedad, pero el contexto del texto nos permite ver que lo más seguro es que este aguijón era una persona endemoniada, un falso maestro que lo estaba acosando a él, aquel que lo acusaba de no ser un apóstol verdadero, uno que quería destruir la iglesia de Corinto. Y esto afligía, era el aguijón que tenía Pablo en su corazón, el ver a su pueblo, a su iglesia que quería ser destruida por un falso maestro. Ese es el costo de seguir a Cristo. Amigo que no le conoces, palabra dura es esta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Te basta con la gracia de Cristo? El Señor, cuando Pablo le pide que le quite este aguijón, le dice, bástate con mi gracia. Dirán muchos, pero nosotros no somos perseguidos. Y bendito sea Dios porque la enseñanza del pastor Odover y la mía, no nos pusimos de acuerdo, pero podemos ver el obrar de Dios en la relación. Nosotros nos equivocamos y pensamos que no somos perseguidos porque no somos arrojados a los leones. Somos llevados como ovejas al matadero cuando en el trabajo se nos pide adulterar un informe. Somos perseguidos y atribulados cuando se nos pone a escoger entre deshonrar a Dios o mantener nuestro trabajo por un plato de comida. Somos afligidos cuando en el colegio o en la universidad se nos pide adherirnos a un pensamiento ateo o perder la materia. Somos arrojados a los tribunales cuando se nos pide ser tolerantes con los LGBTI y no predicarles que se arrepientan, porque se irán al infierno. Somos puestos en prisiones, amados hermanos, cuando decimos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, o que la eutanasia y el aborto son pecado y son asesinato. La mayor tribulación para estos hermanos no era ser arrojados a los leones, era el ser tentados a negar al Señor.
Y el consuelo que llegaba para ellos era el poder confesar con sus bocas que el César no era el Señor, sino que Jesús era el Señor, aún a pesar de ser arrojados a los leones. Por eso no es coincidencia que en nuestro texto, entre los versículos 3 y 7, se repita 9 veces la palabra consuelo. Si alguien sufrió más que todo el mundo, ese es nuestro Señor, cuyo uno de los nombres es Cristo, el siervo sufriente. Pero Él no enfermó. Sin embargo, Él cargó con nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanados. Él cargó con nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado, padeció por nuestro pecado. Por sus llagas fuimos perdonados. Él fue perseguido, rechazado por su pueblo, traicionado, blasfemado, escupido, crucificado, maltratado. Fue tenido por maldito, aún siendo libre de pecado. Pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor hizo la voluntad del Padre. Y somos consolados en que en Él nosotros somos capacitados también para obedecer y amarle y amar sus mandamientos hasta llegar a su estatura. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque muchos podrían estar pensando y diciendo, ¿y qué hago con mis luchas? Muchos yo les dije, quiero que salgan animados y muchos podrían estar aquí desanimados, preguntándose, ¿y qué hago con mis luchas? ¿Qué hago con mi enfermedad? ¿Qué hago con mis dificultades diarias? Con lo que vivo ahora. Amados hermanos, el mismo Padre de quien les expuse en el primer punto es el mismo Padre bueno que nos ama en todo tiempo y que nos cuida a través de sus añadiduras. Es el mismo Padre que no escatimó a su Hijo y que nos dará junto con Él todas las cosas para nuestro bien. Si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? Dios no es apático a nuestras necesidades. Él no es indolente con nuestro dolor y nuestro sufrimiento físico. Él nos fortalece en medio de la enfermedad, de la escasez, de los problemas, sí, pero Él nos acompaña para que en medio de esto no pequemos. En eso somos consolados. Hermanos, mi deseo es que seamos apercibidos, que si bien nuestra tribulación no es estar enfermos, sí lo es el que en medio de esa enfermedad seamos tentados a renegar de Dios. Si bien nuestra tribulación no es la dificultad económica, sí lo es en que en medio de esa dificultad seamos llevados a renegar, a pelear o a poner en duda su provisión, su amor y su misericordia. Así que el verdadero consuelo no es ser sanados, tener trabajo u obtener riquezas, sino que en medio de la enfermedad no reneguemos de Él. Nuestro verdadero consuelo es que en medio de la escasez no nos quejemos de su provisión. Nuestro verdadero consuelo es que en medio de los problemas veamos que nuestra necesidad podemos confiar y alabarle a Él, como hizo Job. Bendito sea Dios, Él da y Él quita. Alabado sea nuestro Dios. El Espíritu Santo nos da un verdadero consuelo, hermanos, cuando reconocemos que nuestra tribulación no es la enfermedad ni la escasez, sino el sufrir por su causa. Y nos da un mayor consuelo, recordándonos siempre que es un privilegio sufrir por Cristo. Y que si somos partícipes de sus sufrimientos, también abundará en nosotros su consuelo por medio de Cristo mismo. Porque dichosos los que lloran por sus pecados, porque ellos serán consolados por el perdón de sus pecados. Y esto nos conecta con nuestro tercer punto. Y aquí podemos ver la obra de la cruz y el resumen de la ley. La cruz, si ustedes tienen la imagen gráfica, es vertical y horizontal. Y en lo que hemos podido ver es la relación de Dios con sus hijos, cómo Él reconcilia a su pueblo, cómo Él consuela a su pueblo. Y la relación horizontal nos llama a amar a los demás. Si hemos sido consolados, tenemos que ir a consolar. Si hemos sido perdonados, tenemos que ir a predicar el Evangelio. Nuestro tercer punto nos dice, un verdadero consuelo es dado por los que verdaderamente han sido consolados. El versículo, la última parte, la parte B del versículo 4 dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cristo es nuestro ejemplo. Él fue consolado por el Espíritu Santo.
afligido por llevar nuestra maldad, pero fue levantado de entre los muertos, resucitado y vencedor. Y lo que hemos visto de Él, eso mismo nosotros debemos hacer. Debemos ir a consolar a nuestros hermanos, en amor, en fidelidad a su palabra. En la misma carta, Pablo, en el capítulo 2, hablando de aquel hermano que en la primera carta a los Corintios, él les había dicho que lo expulsaran a Satanás por inmoral. Pablo dice, abro comillas, así que por el contrario, capítulo 2, versículo 5 de la segunda carta a los Corintios, así que por el contrario, ustedes más bien deberían perdonarlo y consolarlo. Dice el versículo 6, les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Muchas veces el pecado de nuestros hermanos nos aflige a nosotros. Somos un mismo cuerpo y cuando un miembro del cuerpo es afectado, es dolido, todo el cuerpo, nos dice la Escritura, es afectado. Y lo que debemos hacer es lo mismo que vemos con el hermano inmoral. Pablo nos dice más adelante que él está gozoso de ver lo que ha producido en sus hermanos los corintios, la reprensión que él había hecho antes al hermano inmoral. Dice que ha sido consolado al ver el arrepentimiento que ha causado esa tristeza en aquel hermano. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 5, si somos atribulados es para el consuelo y salvación de nuestros hermanos. El resultado, hermanos, de ser consolados al haber reconocido nuestra verdadera tribulación es que somos capacitados para consolar. Pablo ha vivido en carne propia la persecución por causa de Cristo y por eso puede consolar a sus hermanos y animarles a continuar el camino de la fe. Y esta es una prueba más de que nuestras tribulaciones no son los problemas del diario vivir. Porque si somos consolados para consolar en cualquier tribulación, yo no podría consolar a alguien que ha perdido a alguien porque yo no he perdido, que alguien que ha perdido a su papá, porque yo no he pasado por esa pérdida. Si para consolar a alguien yo tengo que haber vivido eso, yo no podría consolar a alguien que ha perdido a un hijo. Y tendría que ser muy fatalista para pensar que para poder consolar a alguien tengo que haber vivido lo mismo. Entonces tendría que pedirle al Señor que traiga calamidad sobre mi vida. Por eso sabemos que las tribulaciones no son las aflicciones personales y físicas. Hemos sido perdonados y consolados a través del Espíritu Santo, reconciliados con Él. Por eso podemos consolarlos a todos. No porque hayamos vivido la misma experiencia o tragedia física, sino porque hemos vivido la misma gracia del Señor que nos ha perdonado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido consolados con el perdón de nuestros pecados, y habiendo sido consolados por Él, en eso podemos predicar el Evangelio y llevar consuelo a los perdidos, a nuestros hermanos. Porque la tribulación, dice el versículo 6, es para ser consolados y traer salvación. El Consolador, nos dice la Escritura, el Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y todo esto es parte del consuelo que nos conduce a la salvación. El Señor a través de Pablo nos exhorta en la carta a los Gálatas que si un hermano de nosotros cae, nosotros, si somos espirituales, si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el deber de ir y levantarle y restaurarle. En el Evangelio según Mateo capítulo 18, cuando se nos habla de la disciplina, el propósito de esta disciplina no es aplastar a nuestro hermano que está en pecado, es restaurarle, es traerle de nuevo. Dice la palabra que si él se arrepiente, has ganado a un hermano. El propósito del consuelo es restaurar, traer a nuestro hermano a la salvación. Somos atribulados, nos dice Pablo en nuestro texto, versículos 9 y 10, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien hemos puesto nuestra esperanza, que aún nos librará de tan gran muerte. La base de nuestro consuelo, amados hermanos, son las promesas que Cristo mismo nos ha dejado y que se convierten en nuestra esperanza, de las cuales Él mismo es la garantía. Se nos ha prometido que nunca estaremos solos,
Se nos ha prometido que seremos santificados hasta el fin. Se nos ha prometido que un día le volveremos a ver cara a cara para alabarle y adorarle. Se nos ha prometido que un día seremos librados de este cuerpo mortal. Y tenemos un Dios fiel, fiel a sus promesas, capaz de cumplir y que va a cumplir esas promesas, que no miente y que nos ha dejado su Espíritu Santo como sello de garantía de que va a cumplir esas promesas. Hermanos, quiero ir finalizando con unos apartes del capítulo 4 de esta misma carta a los Corintios. Dice Pablo, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente, estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, teniendo, versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. No desfallezcamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amigo que me ves a través del video, o amigo que estás aquí, que no crees en el Señor, si has venido, si estás detrás de Cristo por un milagro, déjame decirte algo. Dios es poderoso para hacer ese milagro, pero de nada te servirá ganar el mundo entero si tu alma al final de los días se pierde y es arrojada al infierno. Hoy puedes estar sufriendo un dolor muy pesado, pero te aseguro que el dolor que sufrirás en el castigo eterno no se comparará al dolor que tienes hoy. Pero hoy hay consuelo para ti, no para que huyas del infierno, porque quien huye hacia Cristo, huyendo del infierno, le tiene por poco. Hay consuelo para ti si le reconoces que tu estado hoy es penoso por estar separado de Dios, muerto en tus delitos y pecados. Si alzas hoy tus ojos y extiendes tus manos hacia el Señor, serás perdonado. Él vendrá a tu socorro, pondrá su Espíritu Santo en tu corazón y te guiará hasta el fin para estar siempre con Él. Amados míos, hermano, hermana, cualquiera que sea tu dificultad hoy, no es mayor que la que han vivido nuestros hermanos antiguos. No es mayor que lo que hemos vivido cualquiera de nosotros. No es mayor al peso de la gracia del Señor. Pon tu pecado, pon mi pecado, el de todos tus hermanos en una balanza, del lado de la balanza. Y pon del otro lado la gracia del Señor. Y Él pesa más que tus pecados y que los míos. Tu carga hoy no es suficientemente pesada como para que Cristo no pueda perdonarla. Amados hermanos, no dejen que el pecado les abata. Oh hermano mío, no dejes que el pecado pese más sobre ti. Deja que su Espíritu Santo traiga consuelo a tu alma y restaure tu comunión con Dios. Y si estás en persecución a causa de su nombre, alábale, porque debes gracia y es un privilegio ser perseguido por Él, por causa de Él. Porque gran privilegio es ser perseguido por su nombre. Sé consolado hoy y reafírmate en la preciosa esperanza de su regreso, porque Él volverá pronto por nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Les invito a orar.